Esos malditos creían que los gruesos muros de esta vieja casa ocultarían sus pecados. Pero una cámara olvidada en el salón reveló el rostro bestial del hijo que yo misma había parido. Mientras yo rezaba con toda mi alma en la iglesia, mi hijo y su amante cometieron un acto de una crueldaleza atroz. El antiguo propietario de la casa, que vio la escena por casualidad en su propia pantalla, me llamó con voz temblorosa. En una noche de viento y lluvia, escuché un susurro al otro lado del teléfono. Venga sola, no diga nada. Tiene que ver con sus propios ojos lo que le han hecho a sus papeles. Conducía, consumida por la furia más profunda. Mi nombre es Pilar Rodríguez, y tengo 62 años. He vivido toda mi vida entre números. Durante 30 años, trabajé como contable en una pequeña cooperativa agrícola de Extremadura. Contaba sacos de aceitunas, uno por uno. Contaba kilos de uvas. Anotaba en los libros cada céntimo ganado con el sudor de los agricultores. Los números nunca me traicionaron. Son fríos y exactos. Las personas, en cambio, no lo son. Tras enviudar, crié a mi hijo sola. Ahorré hasta el último céntimo y lo escondí en lo más profundo del armario. Ayuné para que mi hijo, Mateo, pudiera ir a la universidad con zapatos nuevos. Pensaba que ese era el orden natural de las cosas, que el sacrificio era un deber. Y cuando vendí mi única casa para comprar esta nueva para mi hijo y su amante, solo pensaba una cosa, que los peores momentos de mi vida ya habían pasado, que era hora de descansar. Me equivoqué. Cometí el error de cálculo más importante de mi vida. Un cálculo hecho no con una calculadora, sino con confianza. El domingo por la mañana, en la nueva casa a las afueras de Madrid, todavía olía a pintura. Un olor artificial que me irritaba la nariz y me dificultaba respirar. Los muebles estaban desordenados, y cajas sin abrir se apilaban en un rincón del salón como tumbas anónimas. Llevábamos apenas una semana aquí. De pie frente al espejo, me ajusté mi viejo jersey de lana. El cuello estaba algo gastado, pero limpio. Alrededor de mi cuello, llevaba un rosario de madera. Detrás de mí, escuché unos pasos, ligeros pero secos. «Madre, ¿tan temprano a misa?» Era Beatriz, la amante de mi hijo. Apoyada en el marco de la puerta, sostenía un vaso de zumo de naranja. Llevaba un pijama de seda color crema que parecía caro. Su voz era más dulce que irritada. Una dulzura artificial, como de edulcorante. «Sí, voy a ayudar a las otras feligresas. Hay que preparar la iglesia». Mi voz era serena. Beatriz no me miró a mí, sino al reloj de la pared. «Asegúrese de volver antes de la comida. Viene mi madre y no le gusta esperar». Su madre, la señora Morales. Apreté con fuerza las cuentas del rosario en mi mano. Entendido. Mateo salió del dormitorio. Me vio, pero su mirada pasó por encima de mí como si yo fuera un mueble viejo y mal colocado. «Que te vaya bien, mamá», murmuró. Luego se giró hacia su mujer, la rodeó por la cintura con un brazo y sonrió. Hablaban de la película que habían visto la noche anterior. Yo estaba en medio del salón de una casa que había pagado en un 70% con el sudor de toda mi vida, pero me sentía como una intrusa. Fui a la cocina a por un vaso de agua y me quedé helada. La madre de Beatriz, la señora Morales, ya estaba allí. Era demasiado temprano. Sin pedir permiso, estaba abriendo los armarios de mi cocina, sacando los botes de especias que yo había ordenado con tanto esmero y cambiándolos de sitio. «Buenos días, consuegra», dijo sin siquiera mirarme. «Estoy reorganizando un poco la cocina para que a mi Beatriz le resulte más cómodo. Como está ahora es muy poco práctico». Agarró mi salero y lo colocó en el estante más alto, uno al que yo solo podría llegar subiéndome a una silla. «Así mi niña lo tiene más a mano», añadió. Quise decirle, «Ese es mi salero», pero guardé silencio. Me calmé. Solo lo hace por su hija, pensé. Ya soy vieja, ¿para qué pelear? Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta. «Sí, póngalo como usted prefiera», dije. Y salí a toda prisa por la puerta, para escapar de la opresión que sentía en el pecho. A las 12 del mediodía, salí de la iglesia. El cielo estaba encapotado. Nubes grises y bajas se cernían sobre los tejados. Mi móvil sonó. Un número desconocido. «Diga». Silencio al otro lado. Solo una respiración agitada y pesada. «¿Es usted la señora Pilar Rodríguez?» «Sí, soy yo». «¿Quién es?» «Soy el señor Ferrán, el antiguo propietario de la casa. El amable hombre que, según me dijeron, había vendido la casa para volver a su pueblo natal». «Ah, señor Ferrán, buenos días. ¿Hay algún problema con los papeles de la casa?» Mi hijo me dijo que estaba todo arreglado. «No, no son los papeles», me interrumpió, con voz urgente y temblorosa. «¿Dónde está usted ahora? ¿Está con ellos?» «¿Ellos? ¿Mi hijo y su amante?» «No. Acabo de salir de la iglesia». Escuché un suspiro de alivio al otro lado. «Menos mal.
Escúcheme bien, señora Rodríguez, por favor, escúcheme con atención. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Olvidé desconectar el sistema de cámaras de seguridad del salón. Las grabaciones todavía se suben a mi cuenta en la nube. Esta mañana entré para borrar la cuenta y por casualidad vi algo. Hizo una pausa. ¿Qué vio? Mi voz se quebró. Señora Pilar, vi algo que no debería haber visto. Algo muy cruel. Mis manos se quedaron heladas. Dígamelo. No puedo decírselo por teléfono, susurró. Y no debe decirle nada a su hijo, ni a esa mujer, porque tiene que venir aquí, ahora mismo. Tiene que verlo con sus propios ojos. Dijo cada palabra con énfasis. Si no lo ve, vivirá el resto de su vida en un infierno sin saber por qué. Y colgó. 3 frases resonaron en mi cabeza. No preguntar por teléfono, no decirle nada a nadie, venir sola. Llegué a casa. La escena que me encontré contrastaba por completo con aquella llamada fantasmal. Un cálido y delicioso olor a lentejas recién hechas inundaba el ambiente. Beatriz estaba de pie junto a la mesa, y al verme, sonrió radiante. «Madre, ya está aquí. Llega justo a tiempo. Las lentejas acaban de estar listas». La señora Morales estaba sentada en el sofá, bebiendo una copa de vino. Mateo salió de la cocina. «Siéntese», mamá dijo con una sonrisa amable. «Hoy he comprado churros, tus favoritos». Todo era demasiado perfecto, demasiado normal. Pero ahora, la sonrisa de Beatriz me daba escalofríos. La mirada esquiva de Mateo me infundía miedo. ¿Había mucha gente en la iglesia, madre?, preguntó Beatriz. Una pregunta trivial. En mi cabeza resonaban las palabras del señor Ferrán. Tiene que verlo con sus propios ojos. Apreté los puños. Yo era contable. Sé cómo mantener la calma ante un número equivocado. Y mi instinto me gritaba que toda esta familia era un cálculo erróneo. «Sí, estaba lleno, hija», respondí. «Pero qué tonta soy», dije, comenzando mi torpe actuación. Se me había olvidado por completo. Doña Rosa me pidió que le comprara unas velas para la novena de la tarde. «Tengo que ir un momento a la tienda». «Ya las compro yo por la tarde, mamá», dijo Mateo. No dije, un poco más firme. «Iré yo». Beatriz me miró. Su mirada se detuvo en mi rostro durante 2 segundos. Un escrutinio forense. «Vuelva pronto, madre, que las lentejas se enfrían». Me di la vuelta, salí por la puerta y subí a mi viejo coche. Cerré la puerta y miré por el retrovisor. A través de la ventana, vi la silueta de Beatriz caminando. Sonreía. Mateo estaba sentado con la cabeza gacha, comiendo. La imagen de una familia perfecta. Pero el señor Ferrán lo había llamado un infierno. Giré la llave. El motor rugió. Si ese hombre decía la verdad, toda mi vida estaba en juego. Pisé el acelerador y me lancé a la lluvia. Si fueras tú, ¿tendrías el valor de conducir solo hacia una verdad terrible? ¿O volverías a casa y fingirías que no pasa nada para mantener una paz falsa? Estaba sentada en el coche, con el motor en marcha. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal, un sonido monótono como el tic-tac de una cuenta atrás. No me fui de inmediato. Mi mano estaba en la palanca de cambios, pero no metí la marcha. Miré por el retrovisor. En ese pequeño rectángulo aparecía la casa nueva. La fría verja de metal, las macetas con crisantemos amarillos que Beatriz acababa de comprar, y a través de la ventana del salón, su silueta. Sostenía una copa de vino, sonreía. La sombra de Mateo pasó por detrás. Tenía la cabeza gacha. Parecía un cordero manso. Las 3 frases del señor Ferrán resonaban en mi cabeza, afiladas como un bisturí. No preguntar por teléfono. No decirle nada a nadie. Venir sola. Me invadió la incertidumbre. Si daba la vuelta, apagaba el motor y entraba en casa, todavía tendría una familia. Todavía tendría el nombre de madre. Todavía tendría la ilusión de un plato de lentejas calientes. Pero si pisaba el acelerador, iba a ese lugar, y las palabras del anciano resultaban ser ciertas, lo perdería todo. He sido contable toda mi vida. Entiendo la crueldad de los números. Un solo cero en el lugar equivocado puede hundir a toda una empresa. Pero nunca entendí cómo una persona podía calcular tan fríamente contra su propia madre. ¿Por qué estaba yo aquí? ¿Por qué tenía que vivir con mi hijo y su amante en una casa que ni siquiera estaba a mi nombre? La historia se remonta a 2 años atrás. Mi antigua casa estaba en un pueblo de Extremadura. Era la única herencia que me había dejado mi marido. Una casa de ladrillo con un jardín de naranjos y unas bugambillas espectaculares. Viví allí más de 30 años. Una noche, Mateo llamó. Su voz sonaba distorsionada. «Mamá, los alquileres en Madrid han subido. Mi sueldo es inestable. Beatriz dice que así nunca vamos a salir adelante». Mi corazón se encogió. Mi hijo, al que quería más que a mi vida, estaba sufriendo. Entonces Beatriz cogió el teléfono. Su voz era dulce como la miel de romero. «Madre,
Hemos hecho números. ¿Qué le parece si vende la casa del pueblo? Véngase a vivir con nosotros. Compramos una casa más grande, con una habitación para usted. Ya tiene una edad. Si se pone enferma estando sola, ¿quién la va a cuidar? Cuando tengamos estabilidad, podrá disfrutar de sus nietos. Era una imagen perfecta. 3 generaciones viviendo juntas. Dudé. Esa casa eran mis raíces. ¿Cómo puede un árbol viejo sobrevivir si lo arrancan de raíz? Pero entonces Mateo me lo juró. La casa nueva la pondré a mi nombre. Es para que sea más fácil conseguir la hipoteca. A usted por su edad no se la darían. Pero usted es de la familia. Usted es la dueña. Lo juro por el alma de papá. Nunca te abandonaré, mamá. Le creí. El día que firmé los papeles de la venta de mi antigua casa, me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el bolígrafo. La notaría era fría. Vi la cantidad de dinero. No era dinero, era mi carne y mi sangre. Transferí todo ese dinero a la cuenta de Mateo, 200.000 euros. Yo me encargo de todo, mamá dijo. Sonreí. La sonrisa de una madre tonta que cree que sus sacrificios serán recompensados con amor. Después de vender la casa, no nos mudamos a la nueva de inmediato. Tuvimos que vivir en un pequeño apartamento de alquiler mientras esperábamos a que terminaran las obras. Esos 6 meses fueron un infierno en la tierra. O, para ser más precisos, un campo de entrenamiento diseñado para mí por Beatriz. El piso tenía 2 dormitorios. Uno para la pareja. El otro, Beatriz dijo que lo usaría como despacho y almacén porque tenía demasiadas cosas. Madre, tendrá que dormir en el sofá, dijo, con los ojos fijos en su móvil. Es solo temporal. Cuando nos mudemos a la casa nueva, le daremos la mejor habitación. Asentí. Pensé que solo era temporal. Pero ese sofá me enseñó mi nuevo lugar. Me convertí en una invitada en mi propia familia. Beatriz empezó a establecer reglas. Muy educadas pero afiladas como cuchillas. Madre, a las 10 hay que estar en silencio. Tenemos que dormir. No ponga la televisión. Madre, por favor, no cocine pescado frito. El olor se impregna en las cortinas y no me gusta. El punto culminante fue cuando Beatriz dijo: Madre, deme su DNI y la tarjeta sanitaria. Los deja en cualquier sitio. Si los pierde, es un lío. Como soy su nuera, se los guardo yo para su comodidad. Se los di porque Mateo estaba presente. Él asintió. Dáselos a ella, mamá. Es muy organizada. En ese momento, pensé que se preocupaban por mí. Ahora, al recordarlo, me da un escalofrío. No era preocupación. Era desposesión. Y llegó el día de la mudanza a la casa nueva. Beatriz estaba eufórica, sacando fotos, subiendo vídeos a Facebook con leyendas edulcoradas. Nuevo hogar, felicidad completa. Mateo suspiró aliviado. Por fin, estabilidad. Entré. Mi corazón latía de alegría. Pensé en mi habitación. Imaginé que tendría una ventana con vistas al jardín, pero la realidad fue una bofetada. Beatriz se quedó con el dormitorio principal de arriba, con un gran balcón. La segunda habitación, dijo, sería para el futuro bebé y su estudio de yoga. Me llevó a la planta de abajo, a una habitación pequeña, justo al lado del lavadero y el garaje. La ventana daba directamente a un muro de cemento gris. Esta habitación es más cómoda para usted, madre, sonrió Beatriz. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tiene que subir y bajar escaleras. A su edad, es peligroso. Me quedé en medio de esa habitación, la mitad de grande que mi antiguo dormitorio. El zumbido de la lavadora se oía claramente a través de la pared. Miré a Mateo. Él bajó la cabeza, fingiendo mirar el móvil. A partir de entonces, la señora Morales empezó a aparecer. Decía que venía a ayudar con la limpieza, pero en realidad venía a consolidar su autoridad. Al ver mi habitación, dijo: así está mejor ordenada. La gente mayor no necesita mucho espacio. Guardé silencio. Un pitido, el sonido de un mensaje de texto, me devolvió al presente. Estoy sentada en el coche. La lluvia ha empezado a caer con más fuerza. Abrí el móvil. Era un mensaje de Mateo. Mamá, no te olvides de comprar leche sin lactosa cuando compres las velas. Lo pide Beatriz. Miré el mensaje. Normal, indiferente. Él no sabía que su madre estaba aquí sentada, con el corazón a punto de estallar de miedo. Solo le preocupaban las velas y la leche sin lactosa para su mujer. Una ira fría empezó a filtrarse en mi interior. No una explosión, sino una congelación. Recordé la voz áspera del señor Ferrán. Vi lo que hicieron su hijo y esa mujer. Apagué la pantalla del móvil. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Había estado con los ojos cerrados durante demasiado tiempo. Si de verdad habían tocado lo que no debían, si de verdad estaban haciendo cálculos a mis espaldas, esta vez, Pilar Rodríguez no se quedaría callada.
Respiré hondo. Giré la llave. El coche vibró. Los limpiaparabrisas barrieron las gotas de lluvia del cristal, mostrándome el camino con claridad. No sé lo que voy a ver, susurré. Pero sé una cosa. Si vuelvo ahora, moriré de vieja en mi propio silencio. Metí la marcha. El coche empezó a moverse, saliendo de las calles de esa urbanización silenciosa y falsa. Me adentré en la lluvia, hacia la cruda verdad. No fui directamente a casa del señor Ferran. La lluvia arreciaba. Las gotas golpeaban el cristal con fuerza, estallando en rastros borrosos. El móvil volvió a sonar. Un mensaje de Mateo. Mamá, ven pronto. Beatriz está calentando las lentejas. Dice que a ti te gustan bien calientes. Miré el texto. Calientes. Una palabra cruelmente cálida. Apagué el móvil. Me quedé sentada en el coche, inmóvil, durante unos 5 minutos. El sonido de la lluvia me envolvía como un capullo. ¿Por qué di la vuelta? No por miedo a la verdad, sino porque soy contable. Antes de llegar a una conclusión sobre una pérdida masiva, necesito revisar los documentos de respaldo. Necesito una confirmación. El señor Ferran pudo haber visto un ángulo a través de la cámara, pero yo necesitaba ver el cuadro completo. Quería darles una última oportunidad. Encendí el motor y di la vuelta, regresando a la jaula dorada que yo misma había construido. La comida transcurrió en una atmósfera extraña. En la superficie, todo era perfecto. Beatriz sonreía mientras hablaba de los nuevos colores para el salón. Mateo asentía. La señora Morales se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que le correspondería al dueño de la casa. Cortaba su trozo de carne con una lentitud elegante, pero yo sentía la presión, pesada como el plomo. Me habían sentado en un rincón de la mesa, cerca de la entrada a la cocina, un lugar reservado normalmente para los niños o el servicio cuando hay invitados. Comí mi sopa en silencio. Madre, debería comer con menos sal, dijo Beatriz de repente. Su voz era suave, pero su mano se movió rápidamente para alejar el salero de mi alcance. El médico dice que a su edad, la comida salada sube la tensión. Lo digo porque me preocupo por usted. Detuve la cuchara. Conozco mis propios límites. Intenté mantener la voz calmada. La señora Morales dejó los cubiertos. El sonido agudo del metal contra la porcelana. Mi hija tiene razón, Pilar. Al envejecer se pierde el gusto y se tiende a comer más salado. Es mejor que los jóvenes te controlen la cantidad. Tú solo disfruta. ¿Disfrutar? Usó esa palabra con un tono tan condescendiente. Miré mi plato de sopa. No me sentía como si estuviera comiendo con mi familia. Me sentía como una muñeca vieja en una vitrina, a la que le quitan el polvo, le cambian la ropa, y deciden si se sienta o se queda de pie, pero sin derecho a hablar. Terminé la sopa. Estaba sosa, pero me la tragué. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Después de comer, con la excusa de que estaba cansada, me retiré a mi habitación, la pequeña estancia de la planta baja. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el momento de la confirmación. Me arrodillé junto a mi vieja cómoda de roble. Allí guardaba las cosas más importantes de mi vida. Un joyero vacío, álbumes de fotos y, lo más importante, una carpeta de documentos azul. Dentro estaban mis papeles de la pensión de jubilación, el contrato de venta de mi antigua casa y los justificantes de la transferencia de los 200.000 euros a Mateo. Era mi vida entera. Abrí el cajón inferior. Estaba vacío. ¿Vacío? Me detuve, mirando el espacio oscuro dentro del cajón con los ojos muy abiertos. No podía ser. Rebusqué en todo el cajón, saqué toda la ropa, levanté el colchón de la cama. Nada. La carpeta azul había desaparecido. La sangre me subió a la cara. Un zumbido en los oídos. Me levanté. Salí corriendo de la habitación. Beatriz estaba en el salón, leyendo una revista. La señora Morales dormitaba en un sillón. «¡Beatriz!», grité. Mi voz tembló un poco, pero fue lo suficientemente fuerte. Levantó la cabeza con calma. «¿Qué pasa, madre? ¿No duerme la siesta?». Mi carpeta azul de documentos la miré fijamente. Estaba en el cajón de la cómoda. «¿Dónde está?». Beatriz cerró la revista. No parecía sorprendida en absoluto. Sonrió. «Ah, ¿ese montón de papeles desordenados?». Los guardé yo. ¿Que los guardaste?, repetí, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Por qué los guardaste sin preguntarme? Beatriz se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Su mano estaba fría. «No se enfade, madre. Ayer vi que se había dejado el cajón abierto. Los papeles se salían. Es muy peligroso. Acabamos de mudarnos. Todavía entran y salen obreros. ¿Y si alguien los coge? Los hemos guardado en nuestra caja fuerte. Están a buen recaudo», continuó. «Cuando los necesite,
Solo tiene que pedírmelos y se los saco. Son mis papeles, le aparté la mano. Devuélvemelos ahora mismo. El rostro de Beatriz se endureció ligeramente. Un brillo frío apareció en sus ojos delineados. ¿Por qué se pone así, madre? Solo se los estoy guardando por su bien. Usted se olvida mucho de las cosas. Si los pierde, es un engorro para nosotros tener que volver a tramitarlo todo. Yo no me olvido de las cosas, dije, con voz áspera. Dame la llave de la caja fuerte. La llave la tiene. Mateo se encogió de hombros. Ha salido a comprar una pieza para una tubería. Espere a que vuelva. Estaba mintiendo. Esta era la primera vez que tomaba el control de mis bienes de forma abierta, sin sutilezas. Me estaba despojando de mi propiedad delante de mis narices. 15 minutos después, encontré a Mateo en el porche trasero. Estaba fumando. Había vuelto a fumar, un hábito que había dejado después de casarse. El humo se elevaba lánguidamente en el aire lluvioso. Salí. El viento frío me golpeó la cara. Mateo se sobresaltó. Apagó el cigarrillo a toda prisa en una maceta. Mamá, ¿todavía no has descansado? Me acerqué a él y miré a mi hijo, que me sacaba una cabeza. Tu mujer me ha dicho que tiene mis papeles, dije. Mi voz se había vuelto profunda, dolorosa. Tú lo sabías. Mateo evitó mi mirada. Miró al jardín. Beatriz me lo comentó. Y estuviste de acuerdo. Mamá, suspiró Mateo. Un suspiro cargado de cansancio. Beatriz solo lo hace por tu bien. Esos papeles son importantes. Es mejor que estén en la caja fuerte. No es seguro tenerlos en esa cómoda vieja. Pero quiero tenerlos, yo dije. Es mi nombre y mi dinero. Mateo se volvió hacia mí. Esta vez había un matiz de irritación en sus ojos. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Beatriz ya tiene mucho en la cabeza. Deja que ella lo organice. Tú solo tienes que descansar. ¿Por qué siempre creas problemas? ¿Crear problemas? Estaba reclamando lo que era mío, y mi hijo lo llamaba un problema. Di un paso atrás. De repente, una distancia invisible se abrió entre madre e hijo, ancha y profunda. Ya no estaba de mi lado, era un cómplice. Entendido, susurré. Me di la vuelta y entré en la casa. El cielo de la tarde se oscureció rápidamente. La señora Morales tomaba el té con Beatriz en el salón. Yo me senté en mi sillón personal, fingiendo ver la televisión, pero con los oídos bien abiertos. Una conocida mía trabaja en la residencia Paz Plateada, dijo la señora Morales. Su voz era casual, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera. Es un sitio excelente. Tienen enfermeras 24 horas, les dan todas las comidas. Mi corazón se encogió. Beatriz sorbió su té. Asintió. Sí, he oído hablar de ella. Dicen que los ancianos allí reciben mejor atención médica que en casa. Nosotros trabajamos todo el día. Si madre se cae o le da un derrame, nadie se enteraría. Mateo estaba sentado en un rincón de la habitación, con la nariz metida en el móvil. Guardó silencio. Un silencio de consentimiento. No me preguntaron. No hablaron conmigo. Hablaron sobre mí, como si ya estuviera muerta o fuera un objeto con fecha de caducidad. No dije nada. Me levanté y fui a mi habitación. Me senté en el borde de la cama. La habitación estaba a oscuras. Vi mi vieja maleta de viaje en un rincón del armario. Era lo único que realmente me pertenecía en ese momento. Me hice una pregunta cruel. Si me echaran esta noche, ¿a dónde iría? Mi antigua casa estaba vendida. El dinero, en sus manos. Los papeles, en su caja fuerte. Había quemado todas mis vías de escape para abrirle camino a mi hijo. Y ahora, ese camino conducía directamente a un abismo. Sentí un miedo primario que se filtraba en cada una de mis células. No solo el miedo a perder mi casa, sino el miedo a la verdad. El miedo a haber parido y criado a un hombre dispuesto a echar a su propia madre a la calle por una paz falsa con su esposa. En la oscuridad mi móvil se iluminó. Lo cogí. Mis manos ya no temblaban. Estaban frías pero firmes. Busqué el número que había guardado al mediodía. El número del señor Ferrán. Le envié un mensaje corto. 3 palabras. Voy para allá ahora. Me levanté. Me puse mi jersey gris. No iba simplemente a ver al antiguo propietario de mi casa. Iba a ver al testigo de la escena del crimen de mi vida. A las 8 de la tarde, me detuve frente al espejo del pasillo. Me puse un poco de bálsamo labial y me peiné las canas. Miré a la mujer del espejo. Parecía serena, pero por dentro temblaba como una hoja seca. Necesitaba una excusa para salir. Cogí mi bolsa de la limosna y un viejo libro de oraciones. Madre, ¿a dónde va a estas horas? La voz de Beatriz sonó desde las escaleras, aguda y fría, como el choque de 2 metales. Me di la vuelta. Beatriz estaba en lo alto de la escalera, mirándome como un carcelero a su prisionero. A casa de doña Rosa, dije, con voz suave y algo baja. Le presté ayer un libro de oraciones y voy a devolvérselo.
Mateo estaba en el sofá viendo la televisión. No se giró. Es tarde, madre, dijo Beatriz. Sus ojos miraron la oscura ventana. Es peligroso que vaya sola. Vaya mañana. Doña Rosa se va de peregrinación mañana temprano, mentí. Una mentira fluida. No tardó nada. 15 minutos. Beatriz guardó silencio un momento. Estaba calculando. Vuelva pronto, dijo finalmente. Cerraremos con doble vuelta. Asentí. Salí por la puerta. Mientras caminaba hacia el garaje, sentí un hormigueo en la nuca. Levanté la vista y, a través de una rendija en las cortinas de su dormitorio, vi a Beatriz. Estaba vigilándome, asegurándose de que su presa no se alejara demasiado de la cadena. La casa del señor Ferrán estaba en San Pedro, un barrio antiguo. Las farolas emitían una luz amarillenta. Aparqué a poca distancia de su casa y caminé entre las sombras. Tan pronto como llamé suavemente a la puerta, el señor Ferrán abrió. El anciano llevaba un jersey diferente. Su rostro estaba demacrado. Miró a la izquierda, a la derecha y luego me hizo entrar de un tirón. Entré rápido, los vecinos de aquí son muy curiosos. Su casa olía a tabaco y a papel viejo. El salón estaba a oscuras, solo iluminado por la pálida luz azul de la pantalla de un ordenador. Me señaló una silla de madera. Siéntese. Me senté. Apreté las manos y las puse sobre mi regazo. Señor Ferrán, dije, con la voz seca. Muéstremelo. El anciano tragó saliva. Su rostro reflejaba dolor. Le juro, señora Pilar, que no era mi intención espiar. Solo olvidé cancelar la suscripción de almacenamiento en la nube. Esta mañana recibí un correo diciendo que la memoria estaba llena y entré para borrarlo. No necesita explicarse, le interrumpí. Muéstreme lo que vio. Con mano temblorosa, el señor Ferrán cogió el ratón. Prepárese, señora. Lo que va a ver no es algo que una persona le haría a otra. Pulsó el botón de reproducir. Primer vídeo. El ángulo de la cámara era desde el techo del salón de mi nueva casa. La imagen era nítida. El reloj mostraba la hora. Domingo, 8:30 de la mañana, justo después de que yo saliera para la iglesia. En el vídeo, Mateo cerró la puerta de un portazo detrás de mí. Soltó un suspiro de alivio. Beatriz se acercó al mueble bar y sirvió 3 vasos de licor. Acababa de empezar la mañana. La señora Morales estaba sentada en el sillón principal, el que yo solía usar para hacer punto. Sacó un sobre de papel amarillo de su bolso y lo tiró sobre la mesa con un sonido sordo y seco. ¿Se ha ido ya esa vieja?, preguntó la señora Morales. Sí. A la iglesia, se burló Beatriz. La muy devota. Que rece todo lo que quiera. De todas formas, se va a quedar sin un céntimo. Mateo se acercó, cogió un vaso y se lo bebió de un trago. La señora Morales señaló el sobre. La casa del pueblo ya está vendida. El dinero está en la cuenta de Mateo. Ya no tiene a dónde huir. El pescado ya está en la tabla de cortar. Beatriz bebió. Sus ojos brillaban de una manera aterradora. Solo tiene que firmar ese poder notarial. Entonces todo será legalmente nuestro. En el vídeo, Mateo dejó el vaso. Su voz temblaba ligeramente. Y si mamá se da cuenta, ha sido contable durante mucho tiempo. No es tonta. Beatriz se volvió hacia su marido. Su mirada era la de quien mira a un perro asustado por un trueno. ¿Qué va a saber tu madre? Los documentos originales los tengo yo. El dinero está a tu nombre. Ya es vieja. ¿Quién la va a creer? Yo estaba sentada frente a la pantalla del ordenador. No lloré. Mis lágrimas se habían congelado en mis cuencas, convertidas en piedras duras. No planeaban vivir conmigo. Planeaban devorar mi vida. Segundo vídeo. Hora. El viernes pasado por la noche. Beatriz y la señora Morales, sentadas juntas en la mesa del comedor. Beatriz sacó un papel con un título en negrita. Poder Notarial General. La señora Morales, con su dedo lleno de anillos, señaló la letra pequeña. Con esto, podrás firmar en el banco en su nombre. Si firma aquí, podemos transferir sus ahorros de la pensión a una cuenta de gestión familiar sin ella. Beatriz asintió. Le diré que son unos papeles del catastro del ayuntamiento. No entiende la jerga legal, solo sabe contar aceitunas. Me mordí el labio hasta sangrar. Había sido contable durante 30 años. Podía recitar la ley del impuesto sobre la renta de memoria, pero ellas pensaban que yo era una anciana ignorante del pueblo. Tercer vídeo. Este fue el que me revolvió el estómago. Sentí náuseas. Beatriz sostenía un folleto publicitario. Leyó en voz alta. Residencia Paz Plateada. Sección para pacientes con deterioro cognitivo. Mateo estaba en un rincón de la habitación, regando una planta. Se dio la vuelta. Mamá no tiene demencia, ¿verdad? Todavía está lúcida. La señora Morales se rió. Una risa que sonó como un graznido a través de los altavoces del ordenador.
Si está lúcida o no, lo decide un médico basándose en los informes de su cuidador. Se levantó y caminó por la habitación como un buitre. Solo tenemos que decir que se olvida de las cosas, que entra en pánico fácilmente. Hay que ir creando un historial. Unos meses serán suficientes para conseguir la firma de un médico. Beatriz continuó. Su voz era gélida. La ingresamos allí. Estará bien cuidada y nosotros nos libraremos de las deudas. Y la habitación de abajo la podemos convertir en tu gimnasio. Mateo guardó silencio. Estaba allí, con la regadera en la mano, callado durante un largo rato. Luego suspiró. No seáis demasiado duras. Mamá se va a sentir mal. Beatriz se acercó, agarró a Mateo por el cuello de la camisa y lo miró fijamente. Si te preocupa que tu madre se sienta mal, vamos a perder la casa. ¿Quieres volver a ese cuchitril de alquiler? ¿Quieres que tu hijo nazca en la pobreza? Mateo bajó la cabeza. Cuarto vídeo. Hora, anoche. Beatriz estaba sentada sola. Sostenía una hoja de papel en blanco. Con mi bolígrafo, escribía algo. Escribió Pilar. Y al final, un trazo largo. La señora Morales se inclinó por detrás para mirar. Casi lo tienes. El último trazo de la R tiene que ser un poco más curvo. Beatriz siguió. Llevo toda la semana practicando. Si hay prisa, firmo yo por ella. Nadie se dará cuenta. Vi la mano de mi nuera. Esa mano que una vez sostuve el día de su boda. Ahora, practicaba para robar mi identidad. Y entonces llegó el momento más doloroso. Mateo pasó por allí y vio a su mujer practicando la firma de su madre. Se detuvo y miró el papel. No gritó. No le arrancó el papel de las manos y lo rompió. Solo miró. Y luego, asintió. Un asentimiento muy leve, pero más pesado que 1000 cuchillos en mi corazón. La pantalla se apagó de repente. El señor Ferran había pulsado el botón de parar. Es suficiente, señora Pilar dijo, con la voz temblorosa. Yo estaba inmóvil. Mi cuerpo entero estaba paralizado. Ya no sentía náuseas. La náusea había pasado, y en su lugar había una claridad aterradora. La fría claridad de un cadáver. El hijo que había criado con mi leche y mis lágrimas estaba muerto. El hombre de esos vídeos era solo un cómplice, un cobarde que había vendido a su madre por avaricia y miedo. Señor Ferran, dije. Mi voz sonó como el roce de 2 piedras. ¿Puede copiarme todos estos vídeos? Sí, por supuesto. Ya los he descargado todos. Sacó una pequeña memoria USB negra. Cogí el USB. Era pequeño y frío, pero contenía la prueba del colapso de mi vida. Abrí mi bolso y saqué una pequeña libreta y un bolígrafo, las herramientas esenciales de una contable. Empecé a tomar notas. Domingo, 8:30 am. Discusión del plan de desposesión. Mateo cómplice. Viernes, 6:20 p.m. Plan para fabricar un historial médico falso. Sábado, 10:15 p.m. Práctica de falsificación de firma. Beatriz ejecutora. Señora Morales instigadora. Mi letra temblaba en la primera línea, pero para la tercera era firme y clara. Gracias, señor Ferran. Me ha salvado la vida. Conduje de vuelta a casa. Eran las 10 de la noche. Paré en una tienda 24 horas. Compré un paquete grande de velas y una caja de churros. Necesitaba atrezo para mi actuación. Llegué a casa. La luz del salón seguía encendida. Beatriz estaba sentada en el sofá, haciéndose la manicura. Mateo leía el periódico. Madre, qué tarde llega, dijo Beatriz sin levantar la vista. Sus 15 minutos se han convertido en casi 2 horas. Dejé la bolsa de las velas sobre la mesa. Suspiré, fingiendo el cansancio de una anciana. Doña Rosa me ha tenido retenida. No paraba de quejarse de que sus hijos no la visitan. Me daba pena cortarla. Beatriz dejó de limarse las uñas. Me miró. Sus ojos me escrutaban, buscando cualquier señal de anormalidad. La miré directamente. Sonreí. Una sonrisa amable y resignada. Bueno, me voy a mi cuarto. Estoy muy cansada. Beatriz entrecerró los ojos, luego relajó el rostro. Sí, descanse. Ah, madre. Me detuve. Mi corazón dio un vuelco. Sí, hija. Lo de los papeles de hoy. No se preocupe, ¿vale? Solo lo hice por su bien. Me estaba poniendo a prueba, lanzando el anzuelo para ver si el pez picaba. Incliné la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Lo sé. He sido un poco impulsiva esta tarde. Perdóname, hija. Ocúpate tú. Lo harás bien. Beatriz sonrió. Esta vez una sonrisa de triunfo. ¿Lo ve, madre? Es mejor que lo piense así. Fui a mi habitación y cerré la puerta. No encendí la luz. Escondí el USB en un bote vacío de pastillas para el corazón y lo metí en lo más profundo del cajón de la ropa. La libreta la metí entre las páginas de mi libro de oraciones. Me senté en la cama. No dormí. Mis oídos escuchaban cada movimiento en la casa.
A las 10 de la noche oí pasos en el piso de arriba y luego un sonido familiar, el de una impresora, y el crujido de papel. Recordé el vídeo. Solo tiene que firmar y todo habrá terminado. Estaban imprimiendo los papeles, preparando la obra de teatro de mañana. Creían que me había rendido. Creían que el pescado en la tabla de cortar estaba quieto, esperando el cuchillo. Apreté el borde de la cama. Imprimid, pensé. Imprimid. Que con esos mismos papeles os voy a echar de mi vida. La guerra ya no era una hipótesis. Había comenzado. Mañana por la mañana pondrían esos papeles delante de mí y yo tendría que firmar. Pero no firmaría con tinta. Firmaría con una trampa. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa como una tumba. Me desperté a las 5:30. Era un hábito de anciana, pero hoy me quedé quieta en la cama, mirando el techo, ensayando el papel más importante de mi vida. Salí de la habitación. Un delicioso olor me envolvió. Olor a tortilla de patatas, a huevos fritos, a café con canela. Beatriz estaba en la cocina, con un delantal y el pelo recogido. Al verme, se giró. «Buenos días». Madre, su voz era dulce, tan empalagosamente dulce como el regusto amargo de un edulcorante artificial. Le he preparado sus platos favoritos. Siéntese, que se enfría. La señora Morales también estaba allí, vestida con un vistoso vestido de flores. Bebía té, con el rostro radiante, como si los planes oscuros de la noche anterior no hubieran existido. Ya se ha levantado Pilar. Coma, que Beatriz se ha levantado temprano para cocinar. Me senté. Miré los platos de comida. Una porción de tortilla jugosa. Un plato que simboliza la unión familiar. Pero hoy, para mí, parecía la última cena de un condenado a muerte. Mateo pasó por la cocina, vestido de traje. No se atrevió a mirarme. Cogió una tostada a toda prisa. «Me voy a trabajar». Mateo, le llamé. Se detuvo en seco, con los hombros rígidos. «Vuelve pronto hoy», le dije. Asintió rápidamente y salió por la puerta como un hombre perseguido. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. «Mamá, quédate en casa. Hoy Beatriz te llevará a arreglar unos papeles. Hay que terminarlo. Si lo dejamos, habrá problemas». Un escalofrío me recorrió al leerlo. Había comenzado. A las 9 de la mañana, Beatriz, elegantemente vestida y perfumada con una fragancia fuerte, dijo: «Vístase, madre. Vamos a pasar un momento por la notaría». Fingí sorpresa. «¿Otra vez a la notaría?» Creía que ya estaba todo hecho. Beatriz sonrió. Me acarició suavemente el brazo. «Todavía no, madre. Queda un trámite de confirmación de domicilio y un par de cosas menores. Es rápido. Si no lo hacemos, Hacienda nos pondrá una multa». Hacienda. Sabía que mi mayor temor era tener deudas con el Estado. Atacó la debilidad de una vieja contable. La señora Morales se levantó. «Voy con vosotras». De camino, paso por el mercado a comprar unas flores. Me flanquearon. En el coche, Beatriz puso música suave. «Madre, déjeme el móvil para cargarlo», dijo, extendiendo la mano. «Apenas le queda batería, mire». Miré el indicador. Marcaba un 80%. Pero se lo di. Tenía que ser sumisa. «Toma 10». Beatriz metió mi móvil en su bolso. Me había desconectado del mundo. La notaría número 4. Fría. El zumbido del aire acondicionado. Olía a papel, a tinta y a dinero. No fuimos al mostrador general. Beatriz me llevó directamente a un despacho privado. Parecía que había movido hilos, concertado una cita. El notario era un hombre de mediana edad, calvo y con gafas gruesas. Sobre la mesa, ya había una carpeta de documentos. No era una confirmación de domicilio. Leí por encima los títulos de los documentos. Mi vista era borrosa, pero mi cerebro registró cada palabra con precisión. Poder notarial general amplio. Autorización para la gestión de cuentas bancarias. Traspaso de bienes inmuebles. Representación legal. Y debajo, otro papel. Consentimiento médico. Beatriz deslizó un bolígrafo hacia mí. «Madre, firme aquí y aquí». Cogí el bolígrafo. Mis manos temblaban de verdad. No necesitaba actuar. «Son muchas cosas», murmuré. «¿Por qué un poder notarial? Todavía puedo ir yo al banco». Beatriz se inclinó hacia mi oído. El olor de su perfume me provocó náuseas. «Firme, madre. Ya tiene una edad. No necesita andar de un lado para otro bajo el sol. Yo se lo agilizo. ¿No confía en mí? Pero quiero leerlo». La señora Morales golpeó suavemente la mesa. «¿Para qué te vas a hacer daño en los ojos leyendo? Es todo jerga legal. Firma rápido, que la gente tiene cosas que hacer». El notario miró su reloj, mostrando impaciencia. «Señora Rodríguez, es un procedimiento estándar para personas mayores.
para que sus hijos puedan cuidarlas. Lo miré. Él también formaba parte de la obra. Quiero llamar a Mateo, dije, dejando el bolígrafo sobre la mesa. El rostro de Beatriz se ensombreció. Está en una reunión. No le molestes. No firmo si Mateo no está. Estaba probando sus límites. Beatriz se inclinó de nuevo hacia mi oído. Esta vez, su voz no era dulce. Susurró, apretando los dientes. Firma de una vez. Ya no tienes la casa del pueblo. Y me diste todo el dinero. Si no firmas, a ver quién te da de comer en la calle. Ahí estaba, su verdadero rostro. Se había quitado la máscara tan rápido que no dio tiempo ni a parpadear. No solo eran avariciosos, eran crueles. Sabían que no tenía a dónde huir. Miré a la señora Morales. Estaba de brazos cruzados, sonriendo con desdén. Firma, consuegra. No hagas que tus hijos te pierdan el respeto. El notario me miró con suspicacia. ¿Hay algún problema? Beatriz se giró hacia él. Suspiró, como si sintiera lástima. Disculpe, es que mi madre últimamente no está muy bien de la cabeza. Tiene algunas manías. El médico nos dijo que le redujéramos las preocupaciones. La señora Morales la apoyó, asintiendo. Es verdad. Pobre mi Beatriz, lo que le cuesta cuidar de una suegra con demencia. Demencia. Manías. No estar bien. Esas palabras fueron como bofetadas directas en mi cara. Me estaban despojando de mi dignidad delante de un extraño, convirtiéndome de una contable lúcida en una anciana senil. Una carga social. La humillación me subió por la garganta como bilis. Esta fue la gota que colmó el vaso. No solo querían mi dinero, querían borrar mi existencia como ser humano independiente. Quise coger esos papeles y rompérselos en la cara. Quise gritar, pero recordé la libreta de anoche. Recordé las palabras del señor Ferrán. Necesita pruebas. Si explotaba ahora, solo sería una vieja loca gritando en una notaría. Exactamente su guión. Tenía que tragarme el odio. Bajé la cabeza. Mis hombros temblaron. Está bien, murmuré. Firmaré. Lo siento. Beatriz sonrió triunfante. Le guiñó un ojo a su madre. Cogí el bolígrafo, pero no firmé de inmediato. Tengo que ir al baño, dije, agarrándome el estómago. Me duele mucho la barriga. Deben ser las lentejas de esta mañana. Beatriz frunció el ceño. Vaya rápido. El móvil, señalé su bolso. Déjame el móvil. Me da miedo que esté oscuro ahí dentro. Necesito la linterna. Era una excusa tonta, pero plausible para alguien en mi supuesto estado. Beatriz chasqueó la lengua. Sacó mi móvil y me lo dio. 5 minutos, madre. Cogí el móvil, corrí al baño y eché el cerrojo. Marqué el número lo más rápido que pude. El abogado Héctor Salinas. Sonó 2 veces. Despacho de abogados Salinas. Dígame. Soy Pilar Rodríguez. Me recomendó el señor Ferrán. Estoy en la notaría número 4. Me están obligando a firmar un poder notarial general y unos papeles médicos. ¿Qué hago? Hablé rápido, sin aliento. La voz del hombre al otro lado era fría pero segura. No firme los papeles médicos. Bajo ningún concepto. En cuanto al poder notarial, si no lo firma, corre un peligro inmediato. Me amenazan con echarme a la calle. De acuerdo. Firme el poder notarial, pero hágalo mal, con un trazo incorrecto, para tener un motivo para impugnarlo más tarde. Lo más importante es que, en cuanto firme, venga a verme para iniciar el proceso de revocación. Con testigos, su firma bajo presión será la mejor prueba. Entendido. Recuerde. No firme los papeles médicos. Diga que no se ha traído las gafas y no puede leer la letra pequeña. Gane tiempo. Gracias, abogado. Borré la llamada. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Puedes hacerlo, Pilar. Has contado millones de sacos de aceitunas. También puedes contar los días para su perdición. Salí. Firmé el poder notarial. Mi firma tembló. Al final, intenté rasgar ligeramente el papel. Llegó el turno de los papeles médicos. Entrecerré los ojos. La letra es demasiado pequeña, me quejé. Tengo la vista cansada, no veo nada. Firme donde yo le señalo, Beatriz acercó el bolígrafo. No negué con la cabeza. No firmo nada que no pueda leer. Mi padre me lo advirtió. Firmar a ciegas es buscarse problemas. Actué como una anciana terca. El notario empezó a impacientarse. Otros clientes esperaban fuera. De acuerdo, dijo. El poder notarial está listo. Los documentos médicos se pueden complementar más adelante. Si no puede leerlos, no podemos obligarla. Beatriz rechinó los dientes. Me fulminó con la mirada, pero ya tenía el poder notarial en su poder. Creyó que con eso era suficiente. Está bien. Vámonos, arrancó los papeles de la mesa y los dobló. Me levanté. Mis piernas estaban inestables, pero mi corazón era una roca.
Creían que habían ganado, pero acababan de recibir una bomba de relojería. En el coche de vuelta a casa, el ambiente era notablemente más relajado. Para ellas, claro. Beatriz canturreaba al ritmo de la música de la radio. La señora Morales hablaba de comprar cortinas nuevas. Hay que cambiar esas de terciopelo rojo, unas más elegantes. Sí, con el dinero que nos transferirá madre, hay de sobra, se rió Beatriz. Yo estaba en el asiento trasero, en silencio, mirando por la ventana. El campo seguía siendo hermoso, pero triste. Me trataban como si no existiera, o como una vaca a la que ya le han ordeñado toda la leche y solo esperan para llevarla al matadero. Madre, me llamó Beatriz, de nuevo con su voz dulce. Vaya a descansar a casa. Hoy ha sido muy obediente. Obediente. Usó esa palabra conmigo como si hablara con un perro. Sí, respondí. Estoy un poco cansada. Necesito dormir. Al llegar a casa, interpreté mi papel de anciana agotada. Fui directa a mi habitación. Cerré la puerta, pero no dormí. Esperé. A las 2 de la tarde, Beatriz salió a hacerse la manicura. La señora Morales se fue a su casa. La casa estaba vacía. Salí de inmediato. No usé mi coche. Sería demasiado fácil de rastrear. Cogí un taxi en la esquina. Al despacho de abogados de Héctor Salinas, en el centro de la ciudad. El despacho del doctor Salinas era pequeño, en un segundo piso de un edificio antiguo, sin un cartel llamativo. Estaba lleno de libros de leyes hasta el techo. El doctor Salinas parecía tener unos 40 años, era de complexión delgada y mirada penetrante. Vestía traje, pero sin ostentación. Me miró, pero no sonrió. Señora Pilar, siéntese. Puse el USB del señor Ferrán y mi libreta sobre la mesa. Ayúdeme a recuperar mi vida. El abogado conectó el USB a su ordenador y revisó rápidamente los vídeos. Su expresión no cambió, pero frunció el ceño. Abuso de confianza, dijo, con voz clara. Fraude a persona mayor y coacción para la firma de documentos legales. Me miró. Firmó el poder notarial esta mañana, pero lo hizo peor de lo habitual y mientras estaba incomunicada. Bien, presentaremos una solicitud al juzgado para declarar nulo ese documento, pero no ahora. ¿Por qué no?, pregunté, impaciente. Podrían sacar todo mi dinero ahora mismo. Si presenta la demanda ahora, ellos alegarán que lo hizo voluntariamente. Tienen al notario de testigo, que probablemente haya sido sobornado. Y a su madre. Perderá. Héctor se inclinó hacia adelante. Tenemos que dejar que cometan el acto delictivo, que usen ese papel para intentar apoderarse de sus bienes. En ese momento, la trampa se cerrará. ¿Quiere decir que tengo que dejar que se lleven mi dinero? No. Ahora mismo, como titular de la cuenta, irá al banco, solicitará un extracto de movimientos y, lo más importante, activará el servicio de notificaciones por SMS a este número de teléfono secreto. Me entregó una tarjeta SIM de un solo uso. Y pida que en su ficha del banco se anote una alerta de posible fraude, que requiera una doble autenticación para transacciones de gran cuantía. Le están construyendo una jaula, señora Pilar, dijo Héctor, y sus ojos brillaron. Nosotros cerraremos la jaula desde fuera, cuando ellos estén dentro. Lo entendí. Era un procedimiento contable. Para atrapar a un desfalcador, tienes que dejar que haga la transacción. Fui al banco. Hice todo lo que Héctor me indicó. Pedí un extracto de los últimos 6 meses. Encontré transferencias extrañas. 5.000 euros a un balneario, a nombre de una amiga de Beatriz. Sentí un escalofrío. Era mi pensión de jubilación. Apreté el extracto en mi mano. No monté un escándalo. Lo guardé en mi nueva libreta, el libro de contabilidad de mi venganza. Pedí al empleado del banco que estableciera el nivel de seguridad más alto. Si alguien intenta hacer una operación con un poder notarial, dejen que el proceso siga adelante, pero retrasen la orden de transferencia y avísenme, dije. El empleado me miró sorprendido, pero asintió. Volví a casa antes de que Beatriz regresara. Volví a mi papel de madre resignada. A las 5 de la tarde, Beatriz volvió. Tarareaba alegremente. Yo estaba en la cocina, cortando verduras. ¿Ya has vuelto? Qué bonitas te han quedado las uñas, la elogié. ¿A que sí, madre? Es el color de moda. Beatriz extendió las manos. Miré esas manos, las que habían firmado mi sufrimiento. Beatriz, dije, con voz vacilante. He estado pensando en lo de la notaría hoy, y tenías razón. Ya estoy vieja. La vista me falla, las manos me tiemblan. Me preocupa tener guardados los papeles de las propiedades, los ahorros. ¿Qué te parecería si te doy también las escrituras de las tierras del pueblo para que me las guardes? Los ojos de Beatriz se iluminaron como los faros de un coche. ¿De verdad, madre? ¿Todavía tiene tierras en el pueblo? Un par de parcelas pequeñas. Las tengo alquiladas para que planten aguacates. Pensaba quedármelas, pero bueno,
Te las daré para que os sea más fácil gestionarlo todo. Estaba lanzando el anzuelo, un cebo delicioso para que creyera que me había rendido por completo. Sí, claro, yo se las guardo. Las meteré en la caja fuerte. Totalmente segura, su voz temblaba de emoción. Las buscaré este fin de semana. Las escondí tan bien que ya no me acuerdo dónde las puse. Beatriz me abrazó. Es usted la mejor, madre. Esta noche le diré a Mateo que nos invite a cenar fuera. Dejé que me abrazara. El abrazo era frío. Por encima de su hombro, miré mi viejo móvil, que estaba boca abajo en un estante de la cocina, con el modo de grabación activado. Grabó toda la codicia emocionada de Beatriz. Esa noche, la cena fue en un restaurante de lujo. Mateo parecía sorprendido por el talante alegre de su mujer. Tu madre ha decidido darme todos sus papeles para que se los guarde, presumió Beatriz, acariciando su copa de vino. Mateo se volvió hacia mí. Su mirada era compleja. Un poco de alivio, un poco de tormento. Mamá, ¿estás segura? Corté un trozo de filete. La carne estaba roja. Claro que sí, hijo. Confío en vosotros dos. Yo solo quiero un sitio donde descansar mi vejez. La señora Morales, sentada enfrente, sonrió. Así se habla con suegra. ¿Para qué quiere guardar nada una vieja? No se lo va a llevar a la tumba. No, a la tumba no me lo llevaré, sonreí. Pero mientras esté viva, las cosas tienen que estar claras. El ambiente se tensó un momento por mis palabras, pero estaban demasiado ebrios de victoria para notar la ironía. Esa noche, de vuelta en casa, me acosté en la cama. Abrí mi libreta. Prueba 1. Vídeos de la cámara. Listos. Prueba 2. Copia del poder notarial forzado. Obtenida. Prueba 3. Extracto bancario con transacciones fraudulentas. Listo. Prueba 4. Archivo de audio con la codicia de Beatriz. Listo. Solo faltaba una cosa. El acto delictivo. Pillarlos infraganti. Y sabía que estaba a punto de llegar. En la habitación de al lado, oí a Beatriz hablando por teléfono. Las paredes eran finas. O la noche demasiado silenciosa. Mañana a primera hora voy al banco. Usaré el poder notarial para transferir todos los ahorros de esa vieja a nuestra cuenta. Ya ha dado su consentimiento. Sí, hay que hacerlo rápido, antes de que cambie de opinión. Mi corazón latió con fuerza. Mañana actuarían. Mañana. Le envié un mensaje a Héctor. Mañana. Banco Central. 9 a.m. Héctor respondió de inmediato. Recibido. Prepárese para la mejor actuación de su vida. Apagué el móvil. Miré el techo oscuro. Mañana, o lo perdía todo, o les daría una lección sobre el valor de la palabra familia. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, estaba en el patio regando las plantas. Gotas transparentes se posaban en las hojas de las rosas. La puerta de la casa se abrió de golpe. Salió Beatriz. Su rostro no estaba tan maquillado como de costumbre. Tenía ojeras. La euforia de la noche anterior se había convertido en una impaciencia nerviosa. Llevaba su bolso, las llaves del coche y una carpeta gruesa. «Madre», llamó, con voz apremiante. «Me han llamado del banco. Dicen que tienen un hueco esta mañana. Vámonos ya». Dejé de regar. El agua seguía cayendo de la manguera. Pero si pensaba que era la semana que viene. La semana que viene tienen auditoría, mintió Beatriz. Una mentira peor que la de un niño de 3 años. Pero la codicia la cegaba. «Vámonos ya, no sea que perdamos la oportunidad. Hoy me he pedido el día libre en el trabajo». La señora Morales también apareció en el salón. Había llegado sin que yo me diera cuenta, como un buitre que huele la carroña. «Vamos, Pilar, que te acompaño. Es peligroso llevar papeles importantes por ahí hoy en día». Mateo estaba apoyado en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano. Le temblaba ligeramente. Evitaba mi mirada. Estaban acelerando el proceso, temerosos de que cambiara de opinión, de que la noche trajera problemas. Cerré la manguera. «De acuerdo», dije. «Solo me cambio de blusa». Fui a mi habitación. No me cambié de blusa. Solo metí en el bolsillo interior el teléfono secreto que me dio Héctor y un pequeño papel con el número de transacción que había solicitado ayer. Me miré en el espejo. «Cálmate, Pilar. Vas a entrar en la guarida del tigre. Pero la cazadora eres tú». El Banco Central. Abarrotado y ruidoso. El sonido de las máquinas de contar dinero. El olor frío de los billetes. Beatriz no cogió número. Me llevó directamente a la ventanilla VIP, donde parecía tener una cita concertada con una empleada. La empleada se llamaba Magdalena. Lápiz de labios rojo brillante. «Hola, Beatriz», sonrió Magdalena. Me miró. «¿Es tu tía?» «Es mi suegra», dijo Beatriz, dejando la carpeta sobre el mostrador con un golpe seco. «Para tramitar el cambio de titularidad y el poder notarial, como te comenté ayer». Yo estaba de pie, en silencio. Agarraba mi viejo bolso con las 2 manos. Magdalena tecleó en su ordenador.
Pilar Rodríguez leyó. El saldo actual es una cantidad considerable. Beatriz y la señora Morales se miraron. Sus ojos brillaban. Sí, apremió Beatriz. Imprime la orden de transferencia a la cuenta conjunta mía y de mi marido. Magdalena pulsó Enter y se detuvo en seco. Una ventana de error roja apareció en la pantalla. Oh, frunció el ceño. El sistema informa de que la cuenta está restringida por un cambio de seguridad. Mi corazón latió con fuerza. La trampa de Héctor y mía había funcionado. ¡Qué restricción!, exclamó Beatriz. Ayer estaba bien. Magdalena me miró a mí, luego a Beatriz. Se activó ayer por la tarde una solicitud de doble autenticación. Requiere la confirmación del titular por huella dactilar y clave de voz. El rostro de Beatriz se puso blanco. Se volvió hacia mí. Madre, ¿qué hiciste ayer? Fingí confusión. Parpadeé varias veces. Yo no sé. Solo fui a por un extracto de movimientos. A lo mejor tocaron algo que no debían. La señora Morales intervino. Eso es un error. Llama al director. La situación empezaba a tensarse. La gente a nuestro alrededor empezaba a mirarnos. Beatriz no podía esperar al director. Sacó el poder notarial que yo había firmado el día anterior en la notaría. Aquí está, golpeó el papel contra el cristal. Tengo un poder notarial. Notariado. Mi madre lo firmó. Consintió en la transferencia. Proceda. Mi madre ya es mayor. No se acuerda de claves de voz ni nada de eso. Se volvió hacia mí. Su mirada era tan intensa que parecía que iba a devorarme viva. Madre, diga que sí, que está de acuerdo en transferir el dinero a mi cuenta, ¿verdad? Era el momento decisivo. Miré a la empleada, luego a Beatriz. Empecé a temblar. Esta vez era una actuación, pero el miedo era real. Yo no sé, murmuré. Es mucho dinero. Yo pensaba que firmaba para poder sacar algo para la compra. ¿Qué está diciendo, madre?, siseó Beatriz. Me agarró del brazo, con fuerza. Me dolió. Me lo prometió anoche. La señora Morales se acercó a mí. Me susurró, amenazante. Vieja, no te pongas cerca aquí. Confirma de una vez y no te arrepentirás en casa. Una amenaza pública. Me encogí. Me haces daño. Suéltame el brazo, exclamé. Lo suficientemente alto para que la gente de la sala de espera me oyera. Un guardia de seguridad empezó a acercarse. Beatriz, al verlo, me soltó rápidamente, pero no se rindió. Sacó su móvil y llamó a alguien. Ya estoy aquí. Ven directo a la ventanilla 5. Rápido. 2 minutos después entró un hombre con un traje llamativo. Llevaba un maletín de cuero. Parecía un gestor de patrimonio. Fue directo hacia Beatriz. Le susurró algo, y luego se dirigió a la empleada, Magdalena, con arrogancia. Soy el asesor financiero de esta familia. La señora padece un ligero deterioro cognitivo. La restricción de la cuenta es un error. Exijo que se ejecute la transacción según el poder notarial legal. Es verdad, añadió Beatriz de inmediato. Mi madre no está bien de la cabeza. A veces se acuerda, a veces se olvida. Es un peligro que el dinero esté en su cuenta. Podría transferírselo por error a un desconocido. Deterioro cognitivo. Usaron la misma táctica. Humillarme en público. La empleada, Magdalena, estaba confusa. Me miró con compasión. Señora, ¿puede confirmar? Miré al hombre desconocido, a Beatriz, a la señora Morales. Formaban un muro a mi alrededor. Respiré hondo. Quiero ir al baño, dije. Me siento mareada. ¿Otra vez el baño?, exclamó Beatriz. Perdió el control. Firme ahora y luego vaya donde quiera. Señorita, alzó la voz un hombre mayor que estaba sentado en la sala de espera. ¿Por qué le grita así a su madre? Beatriz se giró hacia él. Es mi familia, no se meta. Aprovechando el tumulto, retrocedí. Quiero ver al director del banco, dije en voz alta, más fuerte que el temblor de antes. No entiendo por qué mi nuera quiere quitarme todo mi dinero. Esa frase fue como una bomba en el banco. Todas las operaciones se detuvieron. Salió el director, con semblante serio. ¿Qué ocurre aquí? Beatriz se puso pálida. Su plan de ataque rápido se había desmoronado. El gestor financiero, al ver al director, retrocedió, temeroso de meterse en problemas. Director, dije, señalando a Beatriz. Mi nuera me está obligando a transferir el dinero. Yo no quiero. Esta cuenta es mi fondo de jubilación. El director miró el poder notarial. Luego me miró a mí. Si la titular de la cuenta está aquí presente y se niega a la operación, este poder notarial queda temporalmente invalidado en este momento. Se giró hacia Beatriz. ¿Pueden abandonar la sucursal o llamo a la policía? Beatriz se quedó helada. Su rostro pasó del rojo al blanco. Me miró. Una mirada de odio visceral. Cogió su carpeta de documentos. Vámonos, siseó. En el coche de vuelta a casa, nadie dijo una palabra. Un silencio de muerte llenaba el vehículo. Yo estaba detrás.
No me atreví a mirar por el retrovisor. Sabía que Beatriz me estaba mirando, y esa mirada era una sentencia. Al llegar a casa, Mateo salió a recibirnos corriendo. Su rostro reflejaba expectación. Claramente pensaba que el dinero ya estaba en su cuenta. Pero al ver la cara de su mujer, su sonrisa se desvaneció. Beatriz tiró su bolso en el sofá. Se dio la vuelta y me señaló. «Vieja zorra, ya no me llamaba madre. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Fingiste para humillarme en el banco». Me apoyé contra la pared, manteniendo mi aspecto asustado. Necesitaba que se confiaran un poco más. Solo me asusté. Había demasiada gente. «¡Mentira!», gritó la señora Morales. «Eres una tacaña. No quieres soltar el dinero». Beatriz se acercó a mí. «Bien, quédate con tu dinero. Pero ya no tienes derecho a vivir en esta casa». Se volvió hacia Mateo. «Ve y hazle la maleta a tu madre». Ahora. Mateo se quedó estupefacto. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿A dónde va a ir mamá?» «Me da igual a dónde vaya. A una residencia, debajo de un puente, o de vuelta a esa posilga de pueblo. No pienso vivir ni un minuto más con esta traidora». Mateo me miró a mí, luego a su mujer. Se quedó inmóvil. «¡Mateo!», gritó Beatriz. «Elige, o tu madre, o tu mujer, y tus hijos». Miré a mi hijo. Bajó la cabeza y se dirigió a mi habitación. Empezó a sacar mi maleta. Mi corazón se rompió. Esta vez, de verdad. Ya no era una prueba. Mi hijo me estaba echando de verdad. Entré en la habitación. Mateo tiraba mi ropa en la maleta. Le temblaban las manos y las lágrimas le corrían por la cara, pero no se detuvo. Mamá susurró. «Vete solo un tiempo, hasta que Beatriz se calme». «No, hijo, no hagas la maleta», le detuve la mano. «Tengo que irme yo», no dije. Y mi voz sonó de repente extrañamente firme. «Yo no me voy a ninguna parte. Al menos, no esta noche». Miré el reloj. Las 5 de la tarde. Dejadme recoger mis cosas. Me iré mañana por la mañana. Dejadme dormir una última noche. Estoy muy cansada. Salí al salón, Beatriz bebía. «Mañana, antes de las 8, has desaparecido», dijo fríamente. «De acuerdo», asentí. «Mañana se acabará todo». Fui a mi habitación y eché el cerrojo. Le envié un mensaje a Héctor. «Me han ordenado que me vaya. Mateo está de acuerdo. Mañana a las 8 a.m. Héctor respondió de inmediato. «Excelente. El acto de maltrato se ha consumado. Mañana por la mañana iremos con un agente judicial. Prepare el escenario». Miré el techo. Mañana era el día del juicio. Esa noche fue la más larga de mi vida. Oí a Beatriz y a la señora Morales reír y hablar hasta tarde en el salón. Celebraban demasiado pronto. Creían que se habían librado de una carga. Mateo durmió en el sofá. Oí su respiración irregular, a veces un sollozo reprimido. Pero esos suspiros ya no podían salvar su alma. A las 5, me levanté, me duché y me puse mi mejor ropa, el traje negro que llevé cuando recibí el premio a la empleada del año en la cooperativa. Me peiné con esmero. No metí la ropa en la maleta. Saqué toda la ropa de Mateo del armario, los trajes viejos que había dejado, y la tiré al pasillo. Coloqué mi ordenador portátil sobre la mesa del salón. Lo conecté con un cable HDMI al televisor de pantalla grande. El portátil quedó oculto detrás de un gran jarrón. A las 6 de la mañana abrí la puerta principal. Llamé a mi amiga de la iglesia, doña Rosa. «Rosa, ¿puedes venir a por las velas? Hoy no me encuentro bien y no podré ir a la novena. Tómate un café conmigo ya que vienes. Tengo que contarte algo». Doña Rosa aceptó de inmediato. Es una mujer entusiasta y, lo más importante, el boletín de noticias de todo el barrio. A las 7, la familia se despertó. Beatriz bajó las escaleras. Frunció el ceño al verme tomando té en el salón, sin la maleta hecha. «Todavía no te has ido». Dije que a las 8 dejé la taza de té. «Estoy esperando a una amiga que viene a recoger una cosa. En cuanto se vaya, me iré». «Date prisa», espetó Beatriz. «No intentes ganar tiempo». La señora Morales también salió, en pijama, con cara somnolienta pero satisfecha. Mateo fue el último. ¿Tenía los ojos hinchados? A las 7:15. Sonó el timbre. Era doña Rosa. Beatriz se sobresaltó. Se arregló el pelo rápidamente. Puso una sonrisa falsa. No quería que una extraña la viera echando a su suegra. «Buenos días». «Doña Rosa», dijo Beatriz con dulzura. «Pasé». Doña Rosa entró radiante. «Buenos días a todos. Pilar, ¿estás bien?» Me levanté, apoyándome en una silla para fingir debilidad. «Regular». «Siéntese, Rosa». Miré a Beatriz. «Hija, ¿puedes traerme la caja de las velas?» Beatriz rechinó los dientes, pero delante de la invitada tenía que actuar. Fue a la cocina. En ese momento,
Empecé a soltar la verdad. Rosa, dije, con la voz temblorosa, con las lágrimas a punto de caer. Creo que esta es la última vez que nos vemos. Me tengo que ir en un rato. ¿Irte? Se sorprendió doña Rosa. Pero si acabáis de mudaros. Mis hijos, miré a Mateo, quieren que me vaya a una residencia o vuelva al pueblo. Dicen que esta casa es muy pequeña y que soy una carga. ¿Qué? Exclamó doña Rosa. Mateo, ¿es verdad? Si tu madre vendió su casa para compraros esta. Mateo bajó la cabeza. Beatriz salió corriendo de la cocina. Ya no podía actuar. La rabia le hizo perder la razón. Doña Rosa, no escuche a esta vieja loca. Son delirios. Solo nos preocupamos por ella. Se volvió hacia mí, olvidando que doña Rosa estaba allí. Vieja mentirosa, intentando humillarme delante de los vecinos. Firma este papel y vete a donde quieras. Sacó un acuerdo de desalojo voluntario que había preparado la noche anterior. Firma aquí. Confirma que te vas por tu propia voluntad sin disputas de propiedad. Cuando firmes, te daré dinero para el billete de autobús. La señora Morales se unió. Firma rápido, Pilar. No hagas que tus hijos usen la fuerza, que luego dirás que son malos hijos. Doña Rosa se quedó con la boca abierta. Había visto la crueldad en estado puro. Dios mío, ¿cómo podéis? ¡Cálese!, le gritó Beatriz a doña Rosa. Esto es un asunto de familia. Justo en ese momento, 7:30 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Esta vez, un timbrazo largo y fuerte. Mateo abrió la puerta. En el umbral estaba Héctor Salinas, con su traje oscuro y su maletín, y con él 2 policías y un agente judicial. Mateo, pálido como un muerto, retrocedió. Héctor entró directamente al salón. El ambiente se congeló. A Beatriz se le cayó el papel de las manos. ¿Quién? ¿Quién le ha dado permiso para entrar?, tartamudeó. Héctor no le respondió. Se acercó a mí. Señora Pilar Rodríguez, dijo, alto y claro, soy su abogado. Estamos aquí para ejecutar una orden judicial de emergencia. ¿Qué orden?, gritó la señora Morales. Esa mujer está loca. No tiene derecho a contratar un abogado. Héctor sacó un documento con un sello rojo. Una orden de congelación de todos los bienes relacionados con la señora Pilar. Una orden de alejamiento y desalojo temporal para las personas que han cometido maltrato a persona mayor en este domicilio. Esta casa está a nombre de mi marido, gritó Beatriz. A nombre de su marido, pero el dinero es de la señora Pilar, respondió Héctor fríamente. Y tenemos pruebas de que intentaron estafarla y despojarla de sus bienes. ¿Pruebas? No mienta. Beatriz todavía intentaba rebatir. Me levanté. Ya no temblaba. Fui al jarrón, saqué el ordenador portátil y cogí el mando del televisor. Las pruebas están aquí, dije. Mi voz sonó clara, como el martillo de un juez. Pulsé el botón de reproducir. La pantalla del televisor de 65 pulgadas se iluminó. Vídeo 1. Domingo por la mañana. La escena de Beatriz burlándose. Solo tiene que firmar y todo habrá terminado. La muy devota, que rece todo lo que quiera. De todas formas, se va a quedar sin un céntimo. El salón entero se sumió en el silencio. Solo resonaba el sonido del televisor. Doña Rosa se tapó la boca. Mateo miraba de la pantalla a su mujer. Vídeo 2. La escena de la señora Morales. La mandamos a la residencia. Dile que se olvida de las cosas, que entra en pánico fácilmente. Vídeo 3. La escena de Beatriz practicando mi firma. Llevo toda la semana practicando. Puedo firmar yo por ella y nadie se dará cuenta. Y finalmente, vídeo 4. La escena de Mateo asintiendo mientras su mujer practica la falsificación de la firma de su madre. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro, pero la verdad había salido a la luz, brillante y cruel. Beatriz se desplomó en el sofá. Ya no podía negarlo. Su voz. Su imagen. Demasiado claro. La señora Morales temblaba, apoyada en la pared. Mateo se arrodilló en el suelo, agarrándose la cabeza. Caminé hasta el centro del salón. Miré fijamente a Beatriz. Me llamaste delirante, ¿verdad? Le tiré una carpeta con mi historial médico, una revisión que había hecho en secreto la semana anterior por consejo del señor Ferrán para demostrar mi capacidad legal. Estoy perfectamente lúcida. El médico ha confirmado que mis nervios están mejor que los tuyos. Me volví hacia Mateo. Fue el momento más doloroso. Mateo, le llamé. Levantó la cabeza, con la cara bañada en lágrimas. Vendí mi casa por ti. Ayuné por ti. ¿De verdad planeabas ingresarme en una residencia? La pregunta fue suave, pero tuvo la fuerza de una bomba atómica. Lo siento, mamá. Lo siento. Me equivoqué. Sollozó Mateo. El llanto de un niño perdido. Pero era demasiado tarde para consolarlo.
Beatriz se levantó de repente y se abalanzó sobre mí como un animal acorralado. «Vieja arpía, ¿nos tendiste una trampa?» 2 policías la inmovilizaron de inmediato. Unas esposas se cerraron sobre sus delgadas muñecas, llenas de pulseras de oro. «Señora Beatriz, queda bajo custodia temporal por comportamiento amenazante y falsificación de documentos», dijo un policía. La señora Morales intentó intervenir, gritando, pero fue apartada. Héctor me miró. Asintió. «Señora Pilar, ¿cómo desea proceder?» Miré el salón desordenado, a mi nuera, que gritaba mientras se la llevaban, a mi hijo débil, arrodillado a mis pies. Dije, palabra por palabra, lentamente, que la señora Morales abandone mi casa de inmediato y no vuelva nunca más, que mi hijo se quede aquí, para que vea las consecuencias de su cobardía. Doña Rosa se levantó, se acercó, y me puso una mano en el hombro. «Bien hecho, Pilar. Dios te protegerá». La policía se llevó a Beatriz al coche. La señora Morales la siguió a regañadientes. Se oían gritos y maldiciones, pero a nadie le importó. La puerta se cerró. En la habitación solo quedábamos Mateo, Héctor, yo y un silencio de cenizas. Levanté la vista hacia el lugar donde había estado la cámara del techo. Yo no quería venganza, susurré. Las lágrimas por fin empezaron a caer. Solo quería vivir como una persona. La primera noche después de la tormenta, la casa se sumió en un silencio absoluto. Ya no había ruido de televisión, ni la risa estridente de Beatriz al otro lado del teléfono, ni el golpeteo de sus tacones en el suelo. Solo el tic-tac del reloj de pared constante e indiferente. Estaba sentada en el sofá del salón, el mismo lugar donde esa mañana se había celebrado el juicio de mi vida. Miré al techo, donde había estado la vieja cámara. Solo quedaba un pequeño agujero negro. La había quitado, pero la sensación de haber sido vigilada, calculada, persistía. Era como una mancha pegada a mi alma, que ningún jabón podía lavar. Mateo no subió al dormitorio principal. No se atrevió a dormir en la cama donde él y Beatriz habían planeado mi ingreso en la residencia. Se acurrucó en una alfombra en un rincón. No durmió. Oí su respiración agitada, a veces un sollozo reprimido. No fui a taparlo. En otros tiempos lo habría hecho. Lo habría abrazado y le habría dicho, «Tranquilo, hijo. Mamá está aquí». Pero hoy me quedé quieta. Bebí té. Estaba frío y amargo. Me di cuenta de una verdad cruel. Había recuperado mis bienes, mis derechos como persona, pero no había recuperado mi corazón. Estaba hecho añicos. A la mañana siguiente, el abogado Héctor Salinas llegó muy temprano. Trajo consigo el aire frío de la ley a la casa. Nos sentamos a la mesa del comedor. Mateo permanecía en un rincón alejado, con la cabeza gacha. «La situación es esta», dijo Héctor, abriendo su maletín. Su voz era clara. «El juzgado ha aceptado la solicitud de emergencia. La orden de congelación de la cuenta conjunta de Mateo y Beatriz ya está en vigor». Miró a Mateo con sus ojos penetrantes. «Señor Mateo, ¿sabe cuánto dinero ha transferido su mujer de esa cuenta en los últimos 2 meses?» Mateo negó con la cabeza. «Más de 20.000 euros», leyó Héctor las cifras. «Pagos a balnearios, compras de lujo y transferencias a la señora Morales». Escuché las cifras, pero no me sorprendí. Era contable. Intuía el déficit, pero escucharlo confirmado seguía doliendo. Era el precio del sudor de toda mi vida. Actualmente, continuó Héctor, la señora Beatriz está bajo custodia temporal mientras se investigan los cargos de falsificación de documentos y maltrato. Saldrá pronto, pero sus finanzas están cortadas. Todas las tarjetas de crédito adicionales han sido bloqueadas. ¿Y la señora Morales?, pregunté. Está yendo por todo el barrio diciendo que usted está loca, que ha calumniado a su hija. Héctor sonrió con desdén. Pero me he encargado de enviar los vídeos de prueba al párroco y al presidente de la comunidad de vecinos. Ya nadie la cree. Está socialmente aislada. El resultado social. Para la gente que vive de las apariencias, ese era el mayor precio a pagar. Héctor se levantó y se ajustó la corbata. Señora Pilar, recuerde mis palabras. No contacte con ellos a solas. Si se le acercan, llame a la policía inmediatamente. No se ablande. Su bondad casi la mata. Lo recordaré a ti. Al mediodía, unos golpes fuertes sonaron en la puerta. «Abre, Mateo. Ábrele la puerta a tu madre». Era la señora Morales. No podía entrar porque yo había cambiado la cerradura de la verja esa misma mañana. Mateo hizo ademán de levantarse. «Quieto», le ordené. Mi voz no era fuerte, pero fue lo suficientemente firme como para mantenerlo pegado a la silla. Fui a la ventana y sin abrir descorrí ligeramente la cortina. La señora Morales estaba de pie bajo el sol, sudando. Su maquillaje corrido la hacía parecer más patética que nunca.
Pilar, ¿qué estás haciendo? ¿Intentas robarme a mi yerno? Devuélveme a mi Beatriz. Cogí mi móvil y llamé a la garita de seguridad de la urbanización. Hay una persona montando un escándalo fuera de mi casa. Por favor, ocúpense de ello. 5 minutos después, llegaron los guardias. Le pidieron a la señora Morales que se fuera. Ella gritó y maldijo, pero finalmente se la llevaron a rastras. Observé por la rendija de la cortina. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, pero sobre todo, tristeza. ¿Por qué la gente tenía que ser tan cruel entre sí? Mateo seguía sentado allí, como un fantasma. No fue hasta la noche que se atrevió a hablar. Mamá, su voz estaba ronca. Yo estaba limpiando los estantes de la cocina. No me giré. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Dejé de limpiar. Puse el paño sobre la mesa. Arrastré una silla y me senté frente a él. La distancia entre madre e hijo era solo una mesa de madera, pero se sentía como 2 océanos. Habla. Mateo no se atrevió a mirarme. Miró sus propias manos, que se retorcían. Me equivoqué. Una disculpa no vale nada en este momento, Mateo, dije fríamente. Quiero saber por qué. ¿Por qué asentiste con la cabeza cuando tu mujer practicaba mi firma? ¿Por qué guardaste silencio cuando planeaban ingresarme en una residencia? Mateo rompió a llorar. Sus hombros se sacudían. Tenía miedo, sollozó. Beatriz siempre decía que sin dinero lo pasaríamos mal. Decía que tú ya no necesitabas tanto dinero. Me amenazó con irse, con abandonarme si se quedaba embarazada. Tenías miedo de perder a tu mujer, asentí. Y por eso, decidiste vender a tu madre. No, no lo pensé así. Solo pensé que en la residencia estarías bien cuidada. Beatriz dijo que era un buen sitio. ¿Y te lo creíste? Sonreí amargamente. ¿O te hiciste creerlo a ti mismo para no tener remordimientos de conciencia? Mateo guardó silencio. Sabía que yo tenía razón. La cobardía a menudo se esconde detrás de la máscara de la inocencia. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Alguna vez pensaste, si yo hubiera firmado esos papeles, dónde habría muerto? ¿En una habitación fría que olía a desinfectante, rodeada de extraños? Y tú nunca habrías venido a verme, porque tu mujer te lo habría prohibido. ¿Pensaste en esa escena? Lo siento. Lo siento, mamá, apoyó la cabeza en la mesa. Lloró como un niño apaleado. Pero no lo consolé. Dejé que llorara. Necesitaba llorar, probar el sabor amargo del arrepentimiento. Mateo, dije, cuando su llanto amainó. No necesito promesas, ni juramentos. Necesito pruebas. ¿Qué pruebas, mamá? Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Haré lo que sea. Primero, devuélveme todos mis documentos originales que tengas. Segundo, firma ante abogado un documento que reconozca que el dinero para comprar esta casa era mío. Tercero, corta toda relación financiera con Beatriz. Mateo asintió rápidamente. Lo haré. Lo haré ahora mismo. Esa noche Beatriz me envió un mensaje de texto. Un mensaje largo, lleno de veneno. Has destruido a nuestra familia. Eres una mujer cruel. Lo voy a publicar en Facebook para que todo el mundo sepa que maltratabas psicológicamente a tu nuera. Ya verás. Lo leí y no sentí rabia. Reenvié el mensaje a Héctor. 15 minutos después, Héctor respondió. Cuestionado. Acabo de enviar una advertencia legal a su abogado. Si publica una sola mentira, su libertad condicional será revocada y volverá a prisión de inmediato. Ella se calló. Apagué el móvil y fui a mi habitación. Cogí una caja de plástico nueva y con tinta azul, el color de la tinta de un contable, escribí una etiqueta. Archivo Pilar Rodríguez. Propiedad y vida. Dentro, lo guardé todo. Los extractos. Las escrituras. El pasaporte. Cerré la caja con llave. La llave, me la colgué del cuello. Me miré en el espejo. Ya no era la Pilar resignada de ayer. Era Pilar, la mujer que había atravesado el infierno y había vuelto con manos de acero. La historia que acaba de escuchar es ficticia, pero cada número en la libreta, cada momento sin aliento en la notaría, cada frío en la pequeña habitación de Pilar, toca una verdad muy real, que no toda venganza es violenta. Hay una venganza que se escribe con la calma y la inteligencia afilada de una madre que aprende a poner límites a su propia sangre. Pilar no es una heroína, es solo una vieja contable ordinaria que vendió todo su pasado para comprar el futuro de su hijo, que fue tratada como una anciana senil en la casa que ella misma pagó, despojada de sus derechos como persona, pero en lugar de convertir su dolor en un derrumbe, lo convirtió en un archivo de pruebas, no con gritos, sino con la fría exactitud de los números, no con súplicas, sino construyendo una trampa legal para salvar la conciencia de su hijo. Ella no pidió que nadie pagara con sangre, solo exigió su propia dignidad, y cuando la consiguió,
Aquellos que se habían burlado de sus sacrificios tuvieron que enfrentarse a la desnudez de su propia codicia, porque no hay fuerza mayor que la firmeza de una madre que tiene el valor de ofrecer un perdón condicional para enseñar a su hijo a madurar. Contamos esta historia no para incitar al odio, sino para recordar que hay heridas que no se borran, pero que pueden convertirse en el escudo que protege tu autoestima. Que hay un dolor que viene no para destruirte, sino a veces, para enseñarte que la crueldad en el momento justo es el verdadero amor. Y que hay madres que, a pesar de ser traicionadas hasta el final, eligen abrir su corazón no porque sean débiles, sino porque entienden. Un amor con principios. Esa es la única forma de reconstruir una familia desde las ruinas. Si alguna vez te has sentido débil, si se han aprovechado de tu bondad, si has tenido que tragarte en silencio las injusticias dentro de tu propia familia, recuerda. La venganza más hermosa no es derribar a alguien, sino vivir tan autónoma y fuerte que ya no tengan el poder de hacerte daño. Y si todavía te queda un poco de fe en el corazón, comparte esta historia, porque quizás en algún lugar hay una madre sentada en la penumbra del anochecer que necesita escuchar que en la historia de la venganza, el verdadero ganador no es el más cruel, sino el que se atreve a levantarse, tomar las llaves de su propia vida y seguir adelante con una sonrisa.